Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario Morning Meeting del lunes 4 de febrero. Si me podéis confirmar que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Pues vamos como siempre a comenzar con ese barrido técnico sobre los principales selectivos europeos y americanos. Lo primero de todo, bueno, pues comentar, ¿no? Un poco los cierres que tuvimos la semana pasada. En términos generales, fue una semana parcialmente positiva. Hemos tenido algún movimiento de vuelta, sobre todo en Europa. Estados Unidos ha aguantado un poquito mejor. Y bueno, la semana, fijaros, si vemos un poco la evolución de los principales selectivos europeos, tenemos una apertura un tanto negativa prácticamente en tablas. Tenemos España pues prácticamente con un 0,14 abajo. Tenemos también, fijaros, ¿no? Alemania con un 0,04. Tenemos en positivo también UK. Tenemos Italia también, el más notable, en positivo un 0,2 arriba prácticamente. O sea que más o menos tenemos una apertura ligeramente en tablas, por encima o por debajo, ¿no? Según en este caso, bueno, pues ya el selectivo en concreto. Si valoramos en este caso el selectivo alemán, el DAX, fijaros, ¿no? Un poco como comentábamos la semana pasada, no fue capaz en este caso de rebasar el rango de los 11.300 puntos prácticamente, coincidiendo un poco, ¿no? Con esa, si valoramos esa tendencia de largo plazo que perdimos, esa zona de soporte, y si lo valoramos en términos de esa, digamos, tendencia más de medio plazo bajista, fijaros como, bueno, pues no llegamos en este caso a coger el impulso suficiente para rebasar el retesteo en los niveles de 11.300 y atacar ese tramo más alto. Por tanto, ¿qué es lo que podamos ver en este caso esta semana? Bueno, a nivel macro va a ser importante. La pasada fue todavía más. Algo vamos conociendo con más claridad, pero seguimos teniendo dudas en mercado. Lo vamos a ver luego en el apartado macro más concretamente, pero bueno, realmente no hubo noticias excesivamente relevantes que motivasen, ¿no? A nivel macro, a nivel geopolítico, pues en este concurso de bancos centrales, el comportamiento positivo de los selectivos. Por tanto, en la sesión de la jornada de hoy, en las próximas jornadas, lo sensato sería ver algún movimiento alcista, poder acercarnos a las zonas 11.500, de los 11.500 puntos. Bien, es también que tenemos que conocer, en este caso, por los datos de producción manufacturera, van a ser bastante relevantes. Terminar de conocer también datos de producción. Y bueno, pues eso sí que puede animar de manera positiva o, por el contrario, negativamente a las bolsas en función de los resultados. Sí que es verdad que a nivel europeo estamos apreciando una ralentización un tanto más notable que en Estados Unidos, pero bueno, en este caso todavía, digamos, es pronto para valorar realmente pues que es algo estable en el tiempo, sino simplemente un movimiento correctivo del mercado. Por tanto, desde mi punto de vista, mantendría en este caso las posiciones largas. Sí que es verdad que trabajaría con unos stops bastante ajustados. En el caso, por ejemplo, del selectivo alemán, pues fijaros, ¿no? Lo más exacto es que de ver pérdidas del nivel de los 11.000 prácticamente 50 puntos, no tendría sensato, ¿no? Estar valorando mantenerse en el selectivo. Podríamos ver otro ataque a la zona de mínimos. Por tanto, en este caso, el objetivo que marcaríamos sería los 11.500. Hablamos de prácticamente 250 puntos a nivel positivo y un aspecto negativo, pues fijaros, creo que con que lo marquemos en la barrera de los 11.000 sería bastante sensato. Vemos ahí unos 170 puntos, en este caso, que tendríamos en el tramo negativo. Un objetivo, en este caso, pues prácticamente 300 puntos en el plano positivo. Creo que es una estrategia bastante sensata. Evidentemente, sigue habiendo demasiada incertidumbre en el mercado como para ver con claridad el movimiento que podamos encontrar, sino que las referencias macro que vayamos conociendo van a ser las determinantes, ¿de acuerdo? Si vemos que esa ralentización se elimina o, en este caso, se reduce, pues evidentemente podemos ver esos movimientos alcistas y ese ataque a la zona de los 11.500 en el caso del selectivo alemán, buscando, en este caso, pues el tramo más alto de ese canal que ya podemos considerar de corto, empieza también a ser ya un canal de medio plazo bajista, ¿de acuerdo? Ya perdíamos ese canal de largo plazo alcista, esa tendencia alcista, y bueno, pues ahí mismo sería acercarnos, aproximarnos a esa zona de resistencia. Evidentemente, fijaros como tenemos aquí, pues prácticamente
empezando en el rango de los 11.100 aproximadamente hasta el rango de los 11.500, una zona de retesteo importante, ¿de acuerdo? España, lo comentábamos la semana pasada, fijaros cómo se alcanzaron los objetivos que dijimos, atacamos al tramo más alto de la resistencia, no hubo fuerza para romperla y nos vinimos abajo. En este caso, España concretamente, bueno, pues tuvo mucha ajetreo en el sector bancario, el cual tiene mucho peso en el selectivo español y eso evidentemente pues generó minusvalías relevantes en el selectivo español a diferencia del resto de selectivos europeos que no tuvieron correcciones tan severas. Fijaros, ¿no? Como, bueno, pues prácticamente tocábamos los 9.200 y nos veníamos abajo. Situación, pues si queremos trabajar operativas de muy corto plazo, creo que podríamos aprovechar algún corto hacia el rango de los 8.800 puntos prácticamente, moviéndose en estos niveles 8.800, 8.800, 8.900, ¿de acuerdo? Veamos ahí, no hay una precisión de hasta cuándo podemos ver, pero bueno, sí que coincidiendo, ¿no?, con estos niveles de soporte podría ser sensato, sería un movimiento de corto plazo muy dinámico, pero el objetivo va a ser otra vez en este caso, bueno, pues buscar ver dónde marcamos ese apoyo, esa zona de soporte. Si perdemos los 8.700, hablaríamos de otra vez buscar ese tramo más bajo del canal, o si aguantamos en los niveles de 8.000. Yo creo que en este caso sí que vamos a aguantar en torno al rango de los 8.750 puntos. Creo que tendríamos que encontrarnos una situación macro o empresarial a nivel de resultados muy negativa para ver que el líder, bueno, pues no consigue quedar en este caso en el medio plazo por encima de los 9.000 puntos. Yo creo que va a ser la zona de referencia. Por tanto, aprovechar algún corto puede ser sensato, pero yo descartaría volver a atacar en términos generales en Europa las zonas de mínimos, ¿de acuerdo? Creo que hemos hecho una aproximación bastante interesante a los 9.200, no ha habido fuerza para romperlos, pero quizás en un cuarto impulso, fijaros que ya tenemos el primer, segundo, tercer ataque, en un cuarto ataque sí que veamos, sobre todo si conseguimos aguantar sobre los 8.900 puntos aproximadamente en este caso, ¿vale? Una ruptura de esa zona de resistencia y un cambio en la tendencia, evidentemente. Hay muchos más factores que van a influir, ¿no?, en esta posible ruptura, que todavía por el momento desconocemos. Para Francia, que es de los que mejor comportamiento ha presentado, fijaros, ¿no?, como dentro de todos, bueno, pues lo que serían los máximos históricos no quedan tan lejos. Hemos roto una resistencia relevante, vamos a por la siguiente, lo comentábamos la semana pasada, pues ya marcábamos este objetivo de posible vueltas del mercado, no se ha generado. Por lo tanto, ahora mismo el objetivo que barajamos son los 5.050 puntos. Vamos a ver una ralentización, la jornada de hoy no está siendo del todo positiva, una jornada bastante en tablas. Por tanto, bueno, pues creo que vamos a estar oscilando aproximadamente a ese rango, pero sin romperlo todavía. Incluso podemos ver algún movimiento de vuelta a los 4.950 aproximadamente. Por tanto, bueno, si vemos que hay de una manera más notable indicios de figuras bajistas, pues en este caso podríamos trabajar un corto hacia los 4.900, los 4.930. Podríamos marcarnos el stop loss en los 5.050. Fijaros cómo hablaríamos de prácticamente menos de 50 puntos en el rango positivo, con un objetivo de si corrige prácticamente de unos 70 puntos, ¿de acuerdo? O sea que sigue siendo una operativa bastante rentable. Evidentemente, el lado negativo, que haya una aproximación a esa zona de resistencia, ahí sí que habría que abandonar porque o bien no la llegamos a romper, pero por lo menos ya estamos entrados en esa resistencia importante, o bien hay incluso una ruptura de esa resistencia, ¿de acuerdo? Yo pensaría que por el momento, hasta que no haya un poco más de claridad en el aspecto macro, sobre todo no se va a producir esa resistencia en el corto plazo, pero no es de descartar. Por tanto, incluso valorar la opción de establecer stop loss un poco más holgado por encima del punto clave y buscar que si se producen los cortos, aprovechar la corrección hasta los niveles de soporte, que eso es un escenario que también, pues como en Alemania y en España, puede haber una cierta probabilidad, ¿no?, de una leve, no atacar zona de mínimos, pero sí un leve retesteo en relación a los impulsos alcistas que hemos tenido las últimas jornadas, podamos apoyarnos y podamos buscar luego otra vez el ataque, abriendo otra vez posiciones largas hacia los 5.050 en este selectivo. Por tanto, creo que podemos aprovechar jornadas para buscar los principales soportes, ¿vale? No los mínimos ni mucho menos, pero sí en términos generales los soportes más cercanos y luego una vez alcanzados, pues abrir posiciones largas. De no darse,
pues evidentemente nuestra zona de stop loss, ¿vale? Si vamos a trabajar esos cortos, sería las resistencias más próximas, incluso colocarlo un poco por encima de las zonas de resistencia con el objetivo de que si hay alguna aproximación y corrige, llegado a esa resistencia, bueno, pues no nos saque del mercado el stop loss y podamos aprovechar la caída. ¿De acuerdo? Fijaros que es muy complejo, ¿no? Predecir el punto exacto en el que se va a parar de la resistencia, ¿vale? Pero sí que sabemos que en torno, pues son diferencias, en este caso el selectivo francés, de unos 20 puntos que podemos encontrar en la zona más crítica de resistencia, pues que no nos saque el stop loss, poder evitarlo, ¿no? Vamos ahora con Reino Unido. En este caso, Reino Unido. Y yo creo que del año, Reino Unido e Italia, en términos generales, están siendo los más perjudicados. Evidentemente, Reino Unido, debido a toda la incertidumbre, ¿no?, que estamos viendo detrás del Brexit, lo cual está teniendo mucho peso para los inversores a la hora de tomar posiciones tanto en la divisa británica como en su selectivo. Y en el caso de Italia, bueno, pues hemos conocido, ¿no?, que incluso empezamos a ver una cierta recesión técnica en sus datos de producción. Y bueno, pues evidentemente eso también va a pasar factura a su principal selectivo. Fijaros en el FTSE. En este caso, nos encontramos ahora mismo, bueno, pues lo que comentábamos la semana pasada, no hemos llegado, ¿no?, a esas zonas objetivo que nos marcábamos, tampoco hemos visto figuras de vuelta y lo siguiente va a ser pues buscar esa zona de resistencia. Fuerte impulso alcista, se rompe esa primera resistencia, parece que la pasamos con claridad. ¿Qué podemos encontrar ahora? Bueno, si hay una jornada en tablas y se incrementa de incertidumbre, vuelta a ese soporte, no creo que lo perdamos, ¿vale? Creo que podría aguantar bien, ya tendría que haber a lo mejor noticias, no sé, de un Brexit, de que al final el Brexit se va a producir una ruptura, un Brexit duro, ¿no?, como escenario que se descarta de una manera bastante probable, pero eso podría traer una corrección relevante en el selectivo inglés. De no darse esa situación, de darse un Brexit más blando o con una mayor grado de acuerdo, incluso de producirse una segunda votación, creo que podemos ver un impulso notable en este selectivo. Por tanto, seguimos marcando el objetivo de los 7.050 puntos aproximadamente. Puede ser que veamos algún movimiento de vuelta. Yo creo que es demasiado justo para poder aprovecharlo hacia los 6.915 aproximadamente. Por tanto, o bien abrimos posiciones largas en los precios actuales, objetivo un poco más de corto y medio plazo, no tan dinámico. O en este caso esperamos a una pequeña corrección para volver a abrir largos. Yo creo que no merece la pena aprovechar esa corrección a nivel de cortos por en este caso, lo limitada que puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Sería mucho más interesante abrir esos largos una vez visto que aguantamos en la zona de soporte. Yo creo que está bastante claro dónde lo encontramos, 6.900, fijaros, 6.000, prácticamente 6.915 a un 10, tendríamos ahí ese nivel de soporte y el objetivo de 7.060 puntos, ¿de acuerdo? Aproximadamente. En el caso de Italia, pues lo mismo, ¿vale? Hemos conocido, lo vamos a ver luego bien, ese dato negativo para la producción italiana. Teníamos impulso alcista notable como en el resto de bolsas europeas y, bueno, pues vemos ahí las últimas jornadas también un leve retesteo, una corrección en torno al nivel de los 19.630 puntos aproximadamente. No logra en este caso romper de una manera clara, o sea, parece que sí que rompe el rango de los 19.600, pero duda y volvemos a perderlos en algún momento, ¿de acuerdo? Ahora nos encontramos en los 19.580. Por tanto, en este caso, fijaros un poco para que lo veáis de manera clara, hacíamos dos aproximaciones. Se hacían dos aproximaciones que no llegaba a romper, la tercera sí es capaz de romper, pero vuelve un poco otra vez a la zona de inicio, ¿no? Entonces, valorar ahora para ese tipo de tema lo mismo. Estamos en una zona que ahora actúa como zona de resistencia clave. Si se confirma esa ruptura, abrir hacia los 20.200 puntos prácticamente, pero si no confirmamos esa ruptura, puede ser que estemos viendo un buen momento para aprovechar posiciones cortas hacia el rango de los 19.050 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Lo mismo, no hablamos de buscar los mínimos, ni siquiera la proximidad a esos mínimos, pero sí de ver correcciones hasta los primeros soportes en relación al buen comportamiento que hemos tenido en jornadas
jornadas atrás, ¿de acuerdo? Factores que influirían en esta corrección, bueno, pues en este caso a nivel de producción, a nivel de datos empresariales. Ahora lo vamos a comentar más porque, bueno, pues hay cierto matiz, ¿no?, en los datos empresariales que estamos viendo. El Eurostoxx sí que alcanzamos esa zona objetivo que marcamos la semana pasada, esos 3.100 puntos. Zona de resistencia, lo mismo. O volvemos a la zona de soporte de los 3.100 o atacamos los 3.200. Creo que vamos a oscilar, creo que no va a haber una ruptura clara de estos 3.100, vamos a ver alguna leve corrección que luego sí que podríamos aprovechar para abrir largos hacia los 3.200. O sea, corrección en los niveles actuales en términos generalizados, buscando esos soportes y luego pues sí que veríamos una continuidad en la búsqueda de, sea la ruptura de estas zonas de resistencia relevantes y búsqueda de las próximas resistencias, ¿de acuerdo? Es una situación que nos estamos viendo, bueno, pues a lo largo de los selectivos europeos de manera generalizada. Si vamos ahora a América, vamos a ver. Fijaros, ¿no? En este caso, en el principal selectivo, el Dow Jones, rompimos con creces el objetivo que habíamos marcado de 24.400. Hemos roto incluso la resistencia de los prácticamente de los 25.000 puntos. Queda un poquito cerca, duda en esos niveles, es algo sensato, ¿de acuerdo? Hemos tenido un pulso bastante notable. Y lo mismo, creo que es un momento para estar un poco calmado, ver si aguantamos en los soportes actuales para abrir posiciones largas, objetivo 25.400, sería bastante sensato. Y si no, vemos vueltas hacia los 24.400, ¿vale? Estamos viendo, sería sensato ver que aguantamos en esos, no perder esos 24.900 puntos aproximadamente, oscilar en esos niveles, no llegar a esa zona de suelo de los 24.400 y, bueno, pues de cara al siguiente jornada sí que atacar los 25.300. 25.300, 25.400. Bastante buen comportamiento para los selectivos americanos. Si vemos el Dow Jones y S&P y Nasdaq, pues el comportamiento es similar. En el caso del S&P, lo mismo. Romperíamos con creces las resistencias que hemos marcado. Nos adentramos en este caso en la zona de la resistencia de los 2.600. La rompe, pero duda en ese nivel. Por tanto, lo mismo. Vamos a ver que hay una ruptura clara y atacar la zona de los 2.700 puntos. Si tomamos como referencia también un poco lo que hemos hablado en Europa, si os dais cuenta, hay aproximaciones a las resistencias, hay leves rupturas, pero no hay rupturas claras, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, es probable que duden en esos niveles y eso pues lo que termine generando es algún movimiento de vuelta semicorrectivo, ¿vale? No creo que lleguemos a atacar, por ejemplo, en este caso la zona de los 2.600 puntos, pero sí que se puedan llegar a ver pues movimientos hacia los de 2.674 aproximadamente, ¿de acuerdo? Sí que podría ser sensato, al igual que en el Dow Jones, pues ver movimientos hacia los 24.780 aproximadamente. Y en la verdad lo mismo, también rompíamos la resistencia que marcábamos, adentraba en los 6.000, prácticamente 6.800, a un paso de los 7.000 puntos. Fijaros que en algún momento nos han llegado a tocar, pero nos hemos quedado en un diferencial de 50 puntos aproximadamente. Ligeras correcciones en la apertura de hoy y lo mismo, hay que buscar, en este caso, estar pendientes de que se consoliden esa ruptura de las resistencias o por lo menos no perdamos valor en esas resistencias, sino que la corrección sea leve para volver a abrir largos. Si hay incremento de la presión bajista, del volumen de venta, estamos viendo que se está perdiendo esa resistencia, no se le llega a romper, pues aprovechar cortos hasta los niveles, en este caso, no ser tan ambicioso y no buscar movimientos, por ejemplo, de vuelta hacia los 6.600, pero sí ver movimientos pues hacia los a lo mejor 6.715 aproximadamente. Es decir, si planteamos un escenario bastante negativo con un incremento en la volatilidad, que ahora lo veremos también. Por tanto, haciendo una valoración macro de lo que podamos ver en relación a lo que hemos visto del aspecto técnico, tenemos una relajación en la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Sabéis que hasta el 1 de marzo tienen que tomar decisiones y lo que está barajando el mercado es que van a tomar decisiones muy leves para un poco, bueno, pues salvar la
la cara, ¿no?, ante sus países. Pues uno dirá que ha conseguido unas mejoras muy relevantes ante China y China dirá que ha cedido muy poco ante Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, encontrar ese acuerdo bien visto, será bien visto por pues, los mercados financieros, ¿de acuerdo? También, otro factor importante que hemos conocido, bueno, pues lo comentamos. En este caso, a nivel de producción, Italia ha mostrado una leve recesión técnica en los últimos meses de 2018. Por tanto, pues es un indicador bastante negativo de que hay una contracción en la producción. En el caso de España, lo que vimos fue que nos quedamos un punto por debajo de lo esperado, ¿vale? No es relevante excesivamente, pero bueno, sí que no es determinante, no es definitivo, pero sí es relevante en el aspecto de que, bueno, pues se ha crecido un poco menos de lo que se pensaba, una décima menos. Y luego también, pues a nivel de Brexit, se descarta el Brexit duro por el momento, pero está bastante encajado las negociaciones y pues de no llegar a ningún acuerdo al final la situación se va a poner bastante más compleja para Reino Unido porque o se plantean una segunda votación o se mejoran los acuerdos frente a Europa, ¿de acuerdo? O sea que está un poco ahí todavía en el aire y yo creo que ni ellos mismos saben realmente, está en tierra de nadie, o sea, pues no saben cómo realmente pues solucionar el grave problema que crearon ellos hace cuestión de un par de años. Por tanto, también, bueno, pues la semana pasada vimos que el empleo en Estados Unidos se establecía en el 4%, de un 3,9 a un 4%. Todavía sigue para ellos considerándose por debajo del 5 el pleno empleo. Por tanto, en este caso, no hay tampoco que preocuparse, pero bueno, pues sí que hemos visto eso, un pequeño incremento. A nivel ya también, sobre todo de indicadores macro, se materializa, ¿no?, esa leve ralentización en el crecimiento. Esta semana vamos a tener más indicadores que van a ser interesantes, lo vamos a ver ahora mismo. Pero bueno, sobre todo también en el plano empresarial, ver que las empresas pues han dejado un poco que sear, es decir, se valoraban unos escenarios muy negativos, no se están cumpliendo porque no están siendo tan malos resultados, pero ni mucho menos buenos, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, en términos generales, los analistas pues han obviado un poco los resultados empresariales y se han centrado más en el aspecto macro, porque realmente los resultados empresariales no están yendo en línea, por ejemplo, con un cierre de 2017 que tuvimos el año pasado, bastante más positivo. Por tanto, lo que tenemos que centrarnos ahora, bueno, pues en ver si finalmente esa leve ralentización del crecimiento se pone fin, sobre todo ya pues, con los acuerdos de Estados Unidos y China. En China también hemos visto, bueno, pues como en los últimos indicadores que hacían referencia al incremento de la producción se ralentizaban, la producción industrial, motor del país, y eso tampoco convencía a los mercados financieros. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño barrido hacia referencias macro que tengamos que tener para hoy, concretamente para esta jornada y para la semana. Hoy bastante tranquilo, ¿vale? Mañana sí que vamos a tener los índices de gestores de compras de los sectores de servicio en la zona euro, ¿vale? Principales economías y en Estados Unidos. Importante también. Conoceremos también en este caso, bueno, pues el PIB del sector servicios. Pues eso, lo mismo, indicador muy relevante a la hora de saber si hay contracción o si, bueno, pues hay una leve ralentización simplemente. Y luego también los pedidos de fábrica, en este caso, pues de Alemania y del resto de países europeos correspondientes al mes de diciembre, ¿vale? O sea que eso sí que va a ser relevante. Es lo que más vamos a conocer a nivel de datos de producción que tenemos que estar presentes, ¿de acuerdo? Y luego, si nos centramos también en este caso en indicadores ya a nivel, sobre todo, más internacionales, ¿no?, de China, bueno, pues sobre todo lo que hemos comentado, ¿no? Ver que en este caso la producción industrial no sufre una ralentización excesivamente relevante porque, bueno, eso puede ser penalizado por los mercados y evidentemente pues no sería positivo, ¿no?, para ningún país en concreto. Seguimos con la presentación de resultados en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos bastante más avanzado, va a tomar la referencia en Europa. Esta noche conoceremos la matriz de Google, ¿vale?, que es importante, siempre hay movimientos. Facebook lo conocimos la semana pasada, fueron positivos. Y bueno, lo que estábamos comentando un poco, ¿no?,
el índice en este caso que valora, ¿no?, el sector de servicios de China, bueno, pues sería mostrado esa desaceleración y evidentemente pues el mercado lo tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues esto va a ser lo que encontremos durante a lo largo de estas jornadas, muy centrados en los datos de producción a nivel de servicios y, bueno, pues sobre todo también los bancos centrales ya nos dijeron la semana pasada que se quedan bastante tranquilos a nivel de subidas de tipos, van a echar el freno. También vino de manera positiva las bolsas y terminar ya con los resultados empresariales, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso, los principales commodities y divisas y comentamos también lo que os he dicho de la volatilidad. Fijaros, el euro libra, fijaros con el euro libra, bueno, pues lo que estábamos hablando, dentro de ese rango lateral, arriba y abajo, resistencia, soporte, tocábamos el soporte la semana pasada, aguantamos en esos niveles de soporte. Creo que la posición es larga, apertura de largo, seguimos con mucha incertidumbre en Reino Unido y puede que veamos sin duda fortalecimiento del euro. Posiciones largas para el euro dólar, el objetivo en este caso, el stop loss sería los 0,868 aproximadamente, el objetivo es los 0,895, ¿vale? Pero el movimiento está bastante claro. Libra dólar lo mismo, hay bastante incertidumbre, no hay ningún patrón en este caso más que esos rangos laterales que estamos viendo. Fijaros en el caso, aquí pues, lo diferencia entre libra dólar. Lo mismo, parecía que hacíamos un leve ataque a los 1.32.6, ¿no? No llegábamos a tocar esa resistencia de 1.33, nos veníamos abajo. Si perdemos estos niveles actualmente, pues ya lo haríamos lo mismo de buscar zonas de correcciones hacia los 1.28.6. Fijaros, en este caso es el dólar un poco la libra la que domina al dólar, ¿no?, en esta formación, a diferencia del euro, ¿no? Aquí esperamos una apreciación del euro, mientras que la libra dólar esperamos un fortalecimiento de la libra. O sea, no hay ahora mismo ninguna corriente clara. Estamos viendo como, bueno, pues hay muchos movimientos de vuelta y no hay una tendencia clara. Lo que sí que más o menos podemos valorar es que no hay una ruptura de los 1.33 y hay un retesteo relevante entre los 1.30 y luego también entre los 1.28.5. ¿De acuerdo? Son las zonas así de referencia más relevantes. Un poco de tranquilidad en la renta variable siempre viene a fortalecer el dólar frente al yen en términos generales. Fijaros como, bueno, pues de los mínimos que se alcanzaron ya estamos en los 109,84. Creo que es momento de esperar, porque si hay una ruptura, continúa la calma y hay ruptura, hablaríamos de atacar los 111. Si hay miedo del mercado otra vez, podríamos ver vueltas a los 108 en primer momento, incluso 105. Por tanto, esperar esa zona de resistencia. Fijaros como hay leves ataques que no llega a confirmar esa ruptura y abrir posiciones largas hacia los 111 si, en este caso, vemos que hay calma en los mercados. También podemos trabajar con un stop loss, por ejemplo, en este caso, en el nivel de los 108,97 aproximadamente, con un objetivo de take profit de los 111. ¿De acuerdo? Creo que es un buen momento para aprovechar largos de dólar yen. Y por último, el euro dólar. Lo mismo, seguimos en ese rango lateral, bastante complejo de predecir. Lo más sensato sería buscar ahora los mínimos de 1.32, o sea, posiciones cortas de euro-dólar. Dentro de ese rango lateral, fijaros con inicio de formación para finales de noviembre del año pasado y que seguimos adentrando. No sé si hay algún momento puntual que hemos roto ese rango lateral, pero bueno, en términos generales estamos viendo los máximos de 1.15 en todo caso, y los mínimos en términos generales de 1.13. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, entre 1.15 y 1.13 estamos viendo el movimiento. Aprovechar los cortos, hay una leve resistencia a los 1.14. Si queréis esperar si hay una ruptura de esa resistencia para abrir los cortos hacia 1.32. ¿De acuerdo? Creo que podéis aprovecharlo. Stop loss en los 1.15, objetivo 1.32. Una vez alcanzado, rota esta zona de lo que sería ahora mismo un soporte. ¿De acuerdo? Y para el petróleo y el oro, petróleo sigue muerto en los $63, movimientos entre 60 y 63, bastante estancado, no tenemos noticias de la OPEP, siguen con esa intención de contracción en la producción, la demanda un poco estancada, por lo tanto, bueno, pues tenemos que ver cómo son verdad. La contracción de la producción va a tener que ser mucho mayor para que haya un incremento otra vez del precio del crudo, pero bueno, parece que está quedando estabilizado en torno a los $60-63, aunque los sensatos, según la OPEP, era en un primer momento trabajar entre los 70 y $80. Por tanto,
Desde mi punto de vista, si se consolida la ruptura de los $62, abrir posiciones largas hacia los 70, objetivo de stop loss por debajo de los 60, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, los mínimos de $58 y buscar un objetivo de 70. Hablamos de prácticamente unos $5 negativo por un objetivo de unos $7 positivo. ¿De acuerdo? Y el oro, en este caso, bastante una tendencia muy positiva, se ha comportado muy bien un poco con el miedo del mercado, vemos una cierta estabilidad y una corrección del oro, va a buscar yo creo que el nivel de los 1.300 puntos, interesante que aguantase dentro de esos 1.300 puntos porque, bueno, pues evidentemente podamos ver si vuelve a haber algún incremento de la volatilidad, algún ataque a los 3.320. Creo que ha sido, bueno, pues un movimiento bastante bueno del oro que a pesar de esa calma, ligera calma que hemos visto en la renta variable con la volatilidad, muchos inversores han seguido apostando por el oro, sobre todo yo creo que ya con unos temas de medio plazo, de que podamos ver alguna ralentización más relevante, evidentemente, todavía por contrastar, ¿no? Por tanto, yo no aprovecharía los cortos en el oro, creo que me aguantaría hasta los niveles de los 1.300, estamos en los 1.311, y ver si hay una ruptura clara, si podemos ver vueltas hacia los 1.280 aproximadamente, ¿vale? Si hay una ruptura de este nivel, sí trabajaría cortos. Si aguantamos, esperaría, incluso volvería a abrir largos hacia los 1.327. Y por último, volatilidad, fijaros, aquí la tenemos descendiendo, ¿vale? Todavía lejos de los niveles mínimos de, pues fijaros, ¿no? De prácticamente el 1 de noviembre del año pasado, pero próximos, ¿vale? O sea, tenemos ahí el descenso de la volatilidad, referencia sobre todo, ¿no? Pues al conocido como el índice del miedo se relaja, y el precio del bono americano, bueno, concretamente estas últimas jornadas ha retrocedido, la TIR ha incrementado algo, pero bueno, en términos generales estábamos viendo cómo la TIR se iba reduciendo y el precio iba mejorando, ¿de acuerdo? Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta a través del email, a través del teléfono a cualquier compañero de la firma y os solventamos la duda enseguida. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.